Bueno, habéis oído comentar que la situación en la que nos encontramos con esto de la pandemia del COVID-19 nos va a llevar a una crisis económica comparable a la situación en la que se encontró Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, esto es lo que vamos a ver en este tema, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. No solo lo que es todo el proceso de las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a corto plazo, sino que además vamos a ver las consecuencias que tiene este conflicto a lo largo del periodo posterior a la guerra. Estamos hablando de cómo va a cambiar el orden mundial por esta guerra, cómo se va a dividir el mundo en dos bloques, el bloque capitalista, capitaneado por Estados Unidos, y el bloque comunista, capitaneado por la Unión Soviética, y cómo toda esta situación va a afectar a la historia mundial hasta el año 89, en la que definitivamente va a caer el muro de Berlín, va a caer el comunismo y todo esto va a volver a cambiar. Pues bueno, vamos a ir con el primer vídeo. El primer vídeo es los inicios de la guerra. Nos encontramos ante el conflicto bélico más importante de la historia de la humanidad, que causó unos 50 millones de muertos aproximadamente, entre militares y civiles. La Segunda Guerra Mundial se inicia en septiembre del año 1939 y termina en agosto del año 1945. El desencadenante, principalmente la expansión de la Alemania nazi y la incapacidad de las democracias occidentales en impedir este avance. Las relaciones internacionales se van a ver alteradas a partir de la grave crisis económica que, como ya sabéis, sucedió en el año 1929, que se inició en Estados Unidos y que va a afectar a toda Europa, y también por el auge de los totalitarismos. Esto va a hacer que en estas relaciones encontremos dos bloques antagónicos. Por una parte, las potencias de signo fascista, donde destacan Alemania, Italia y Japón, y por otro, los estados democráticos, que adoptan una política más bien de apaciguamiento con estas potencias de signo totalitario y fascista, porque las consideran pues como un muro de contención frente al comunismo de la Unión Soviética. Estos países totalitarios de carácter fascista van a llevar a cabo a lo largo de los años 30 una importante política expansionista. Esta política expansionista se va a ver reforzada además por una serie de alianzas entre estos países. En el año 1936, Alemania y Japón van a firmar el pacto anti-Comintern, y en el año 1939 Italia y Alemania van a firmar el pacto del acero. Luego, en el año 1940, estos tres países van a firmar una alianza en lo que se conoce como el eje Roma-Berlín-Tokio. Bueno, vamos a hablar ahora de la política expansionista que llevaron a cabo los regímenes totalitarios antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar con el Imperio japonés, gobernado por el emperador Hirohito y con un régimen nacionalista y militarista. Tiene la idea de construir un gran imperio panasiático, ¿vale? Por eso, y para ello, en el año 1931 va a abandonar la Sociedad de Naciones y va a ocupar Manchuria, y desde el año 1936 hasta el año 1939 va a ocupar también el norte de China. Vamos con Italia. Como ya sabéis, gobernada por el líder fascista Benito Mussolini desde el año 1923. En los años centralmente inicia una política expansionista. Conquista en 1936 Etiopía. Este hecho fue condenado por la Sociedad de Naciones, pero Italia solo recibió algunas sanciones económicas y en el año 1939 ocupa Albania. En Alemania, en 1933, Adolf Hitler llega al poder, organiza un poderoso ejército e impulsa una industria de armas para concretar el proyecto de su Gran Alemania.
Todo esto, como ya sabéis, va en contra de las condiciones impuestas por los aliados en el Tratado de Versalles que se firmó en el año 1919. A pesar de eso, en el año 1935, Adolf Hitler ocupa o anexiona el Sarre y además remilitariza la Renania, cosa que también estaba prohibida por dicho tratado. Posteriormente, en el año 1938, anexiona Austria y reclama una zona del norte de Checoslovaquia con una importante minoría alemana, conocida como los Sudetes. Ante estas reivindicaciones de Adolf Hitler, los principales líderes europeos se van a reunir en Múnich, en lo que se conoce como la Conferencia de Múnich, en el año 1938. Los presidentes del Reino Unido, de Francia, de Alemania e Italia van a discutir este problema de los Sudetes. Y nuevamente los líderes occidentales, Reino Unido y Francia, van a ceder ante las pretensiones de Hitler. Los Sudetes se van a integrar dentro de Alemania y Bohemia y Moravia se van a convertir en un protectorado de Alemania y Eslovaquia en un país satélite, o sea, en un país aliado de Alemania. A pesar de este tratado, en marzo del año 1939, Hitler va a ocupar el protectorado de Bohemia y Moravia. Bueno, después de los resultados obtenidos en la conferencia de Múnich, Hitler intensificó sus reivindicaciones sobre todo por el control de Danzig, una zona que daba salida al mar a Polonia después de la Primera Guerra Mundial y que dividía Alemania en dos partes. Hitler consideraba que esto era una humillación de las muchas del Tratado de Versalles. Bueno, está claro que cuando a los nacionalistas radicales y al fascismo, en este caso, le cedes un poquito, como hizo Inglaterra y Francia, ceden en la Renania, ceden cuando Alemania ocupa Austria, ceden con los Sudetes, pues esto lo único que va a hacer es que Hitler quiera más. ¿Vale? Y lo que hemos visto hace un momento del paso de Danzig simplemente es una excusa para ocupar Polonia, que es el siguiente objetivo que tiene Adolf Hitler. Para ello se tiene que asegurar de dos cosas. Primero, que la Unión Soviética no pacte con el Reino Unido y con Francia ningún tratado y que la Unión Soviética no le ataque. Para ello se firma el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, en el que los dos países se comprometen a no atacarse mutuamente y además a repartirse Polonia en secreto. Bueno, en este mapa podemos ver la idea del pacto de no agresión, la división que tenían pensada en el pacto en un principio y cómo va a quedar después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con el pacto de no agresión con la Unión Soviética firmado, el 1 de septiembre de 1939, Hitler inicia la invasión de Polonia. Reino Unido y Francia, cumpliendo con el pacto firmado con Polonia, declaran la guerra a Alemania. Se inicia de esta manera la Segunda Guerra Mundial. En el próximo vídeo veremos el desarrollo de la guerra.